gracias al Señor por poder compartir una vez más la palabra profética. Damos gracias al Señor por esta gran bendición que nos viene trayendo a través de sus discípulos, nuestros hermanos Pedro, Don y Ramá, disfrutando esta serie de alimento diario, serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Estamos en el tomo de la Iglesia de los Primogénitos y vamos en la semana número 4, que se titula Los que el Padre busca. Bien, y hacemos un pequeño recuento y vamos a recordar que estamos en el ministerio que inició nuestro Señor Jesús. Juan el Bautista bautizó al Señor, sobre él se posó el Espíritu Santo, el Señor muere, resucita, el encargo, el ministerio comienza liderado por el apóstol Pedro. Ya después de un tiempo se levanta el apóstol Pablo, toma el liderazgo. Ya después de otro tiempo más se levanta el apóstol Juan. Y el Señor dijo unas palabras muy claves, y es que si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. El mismo discípulo aclaró que no era que Él no iba a morir. Entonces aquí el Señor nos muestra de que el ministerio del apóstol Juan estará hasta la venida del Señor. Entonces nosotros, por la misericordia de Dios, estamos en este ministerio. Estamos en el ministerio del apóstol Juan, ministerio de espíritu y vida, ministerio que es de reconciliación, remendador de redes, un ministerio que busca que practiquemos y vivamos la palabra del Señor. Entonces ya damos gloria al Señor porque a través de este ministerio hemos podido ser ayudados, hemos podido ser encaminados en la palabra del Señor, no solamente a manera doctrinal, sino que el Señor en nuestra vida está trabajando, estamos siendo perfeccionados hasta que alcancemos la madurez en Cristo Jesús. Bien, entonces, haciendo alusión al título de esta semana, los que el Padre busca, entonces vemos acá que los que el Padre busca, como dice Juan capítulo 4 verso 24, dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Esto es lo que el Padre busca, y que Dios busque a alguien es algo maravilloso, porque siempre nosotros estamos buscando a Dios, pero que Dios nos busque ahora porque le adoramos en espíritu y en verdad es maravilloso. Y Dios busca a tales adoradores porque Él sabe que Él cuenta con tales adoradores. Tales adoradores no tienen hora para sí mismos, no tienen intereses personales para sí mismos. Ellos simplemente están para cumplir la voluntad de Dios. A ellos no les importa fecha, horarios, ellos simplemente están para la comisión a la cual fueron encomendados. Entonces, qué maravilloso que podamos ser aquellos que adoramos al Padre en espíritu y en verdad, y que el Padre sabe o sepa que cuenta con nosotros. ¿Será que Dios cuenta con usted? ¿Dios cuenta conmigo? Queremos ser aquellos con los cuales Dios cuenta para poder cerrar esta era. Es necesario que el plan de Dios nos apeguemos a Él y lo hagamos parte de nuestro plan de vida, en mi casa, en mi trabajo, donde esté, que el plan de Dios forme parte de mi vida. Entonces, de esta manera podemos ser aquellos que somos uno con los intereses del Padre, así como era también Jesús. Qué maravilloso es poder ser de aquellos que Dios nos busca, porque le adoramos al Padre en espíritu y en verdad, y estamos de primero en sus intereses y en sus asuntos. Bien, recordemos un poco que muchos son llamados, pocos son los escogidos, y aún más poquitos son los fieles, los que permanecen hasta el fin. El Señor dice: por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, esta palabra del Señor es la palabra de paciencia. Necesitamos nosotros tomar esta palabra y llevarla hasta el fin de nuestros días. Ahí el Señor dirá: bueno, siervo fiel y prudente. Oh Señor Jesús, qué maravilloso que el Señor nos reciba con esas palabras: siervo fiel y prudente. Entonces, ser llamado depende de Dios. Ya el llamamiento que el Señor hace depende de Él. Si usted ha sido llamado, gloria a Dios. Yo fui llamado, gloria al Señor. Pero que el Señor escoja ya depende también de nuestra actitud, depende de cómo nosotros vamos tomando o qué importancia le damos a ese llamado que Dios nos hizo.
Los discípulos dieron mucha importancia al llamado que Dios le hizo. Llamó a Juan, llamó a Pedro y le dieron tanta importancia que ellos dejaron a un lado las redes y tomaron de primera mano la voz del Señor. Entonces, y esto aún ellos estando en su hombre natural, no habían sido transformados, no habían sido regenerados, simplemente escucharon la voz de Dios, ellos atendieron esta voz a tal punto que dejaron padre, madre, redes, barca, negocio, dejaron todo con tal de seguir al Señor. ¿Será que nosotros hemos tenido tal actitud ante el llamado de Dios? Y Dios nos está llamando diariamente. Cuando nosotros tenemos la actitud que tuvo Pedro, que tuvo Juan, de dejar tantas cosas con tal de seguir al Señor, entonces estamos formando parte de esos escogidos, que formamos parte de aquellos que quieren cerrar esta era. Y no tiene que ser literalmente que yo tengo que renunciar a mi trabajo, no tiene que ser literalmente que yo tengo que renunciar a mi esposa y a mis hijos, no es así. Tiene que ser que la prioridad en mi vida son los asuntos del Padre. Yo puedo estar trabajando, pero también puedo estar alabando en mi interior al Padre. Yo puedo estar en mi casa y puedo estar compartiendo la palabra del Padre con mi familia. Puedo estar en la iglesia y mi prioridad son los asuntos del Padre. Entonces, esta es la escogencia que debemos hacer diariamente. La prioridad tiene que ser siempre de nuestro Señor. Y aquí no importa si usted se siente o no se siente capaz o se siente digno del llamamiento de Dios. Dios lo está llamando y Dios cuenta con usted y Dios cuenta conmigo. Queremos también ser aquellos con los cuales Dios diga, yo cuento con Él. Oh Señor Jesús, Pedro, Pablo y Juan nos dejan un ejemplo muy claro de que de pronto Pedro en cierto momento de su vida no se sintió digno del llamamiento. En cierto momento específico de pronto dijo, no, ya Dios, no creo que me vaya a utilizar más palabras menos. Pero yo creo que los ejemplos que ellos nos dan y que la Biblia nos muestra son claros para hacer entender de que Dios nos está llamando y quiere contar con nosotros. Bien, entre los ejemplos comencemos con Pedro. Pedro fue uno de los que le dijo al Señor, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, no vayas a la cruz. Eso lo podemos ver en Mateo 16, 22. El Señor lo expuso. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, en nuestro hombre natural es difícil, no podemos servir al Señor en nuestro hombre natural, en nuestro hombre carnal. Después de ese episodio, en Mateo 26, 75, niega al Señor 3 veces, después que le había dicho en su hombre natural, le dijo, Señor, a donde tú vayas yo iré, si tengo que ir hasta la muerte contigo, hasta allá iré. El Señor le dijo, de hecho te digo que cuando el gallo cante me negarás 3 veces. Entonces otra vez el Señor expone el lado bueno del alma de Pedro, su hombre natural. Entonces, en este negar del Señor, la palabra describe que Pedro lloró amargamente y seguramente Pedro ya no se sentía digno de poder seguir siendo usado por el Señor o seguir siendo discípulo o del llamamiento. Lo cierto es que hay algo maravilloso y es que cuando el Señor, vamos a verlo aquí en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 7 dice así, fueron a buscar al Señor y él dice del versículo 5, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Entonces aquí vemos una inclusión importantísima. Seguramente ya el Señor sabía que Pedro tenía tal condición y no se sentía digno del llamamiento del Señor. Pero Pedro era un discípulo. El Señor pudo haber abarcado, digan a los discípulos, y ya, pero no hizo eso. El Señor dijo a los discípulos y a Pedro. Él tuvo un trato muy especial con Pedro. Y aquí yo veo el amor del Señor y siempre la inclusión de Dios, cómo quiere Él siempre retomarnos en sus brazos y siempre sacarnos adelante. Entonces, si ya usted se ha sentido de esa misma manera, entonces no digamos ahora y a Pedro, diga ahora y ponga su nombre allí. No es a Pedro, ahora puede ser y a José, y a María, no lo sé. Ponga el nombre suyo allí y siempre recuerde que Dios lo está incluyendo en este llamamiento, no solamente a usted, sino también a mí. Bien, Saulo era un perseguidor de la iglesia.
Saulo era aquel que mataba cristianos, perseguía a la iglesia, pero también fue un hombre regenerado por Dios al igual que Pedro. Aquí vemos cómo el Señor expuso a Pedro de una manera clara para mostrarle a Pedro que a él no le servía un servicio en su ser natural. Pero cuando vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos un Pedro transformado, un Pedro que habló por el Espíritu de Dios, y ese día se convirtieron 3.000 hombres. Vemos también a un Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia de Dios, consentía en la muerte de los cristianos. Pero cuando fue trabajado por el Señor, vemos un Pablo siendo usado por el Espíritu de Dios. Vemos un Pablo siendo aquel que edifica la iglesia, que edifica la casa del Señor, peleando la buena batalla, animando a otros también a seguir y a proseguir en la carrera de nuestra profesión con que fuimos llamados, como dice en el versículo también. Bien, ahora por otro lado vemos al apóstol Juan, aparentemente un apóstol tranquilo, aparentemente alguien manso, sencillo, amoroso, se recostaba del pecho del Señor. Pero la verdad, antes del trabajar de Dios, Juan no hacía de estas cosas. Juan era aquel que el mismo Señor le puso de apellido Boanerges, y este es aquel que se hace llamar hijo del trueno. Entonces vamos a vislumbrar un poco mejor lo que hacía Juan. Vamos a vislumbrarlo acá en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 24 al 26. 22, el 24 al 26 dice así: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces vemos aquí también que Juan tenía cierta ambición por la posición, en cómo posicionarse, en cómo ser el primero. Vemos también en Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 24. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Esto era Juan y Jacobo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces aquí vemos claramente que a pesar de que la madre de ellos dos fue la que hizo la petición ante Jesús, ellos dos tenían este trasfondo. Ya ellos habían hablado seguramente con la madre para que ella hablara por ellos, porque a la final dice en el versículo 24 que los 10 oyeron esto y se enojaron fue contra los dos hermanos, no contra la madre de ellos. Bien, entonces vemos que Juan también era un hombre ambicioso, llamado hijo del trueno en Marcos capítulo 3, versos del 16 al 17. Juan era de un corazón estrecho, y eso lo vamos a ver aquí también en Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41, dice así: Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echan fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces vemos también que Juan era un hombre de corazón estrecho. No solamente ambicionaba posición, sino que era de corazón estrecho porque esta persona no estaba con ellos siguiendo a Jesús. Entonces otro ejemplo claro y rápido acá es el libro de Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56. Dice de la siguiente manera: cuando se cumplió el tiempo
en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumió? Entonces vemos que Juan no era ese manso que vemos al principio de su evangelio. Era un hombre que era llamado hijo del trueno, era un hombre también que de su corazón emanaba que era estrecho, emanaba que no quería tampoco a los demás, no era un hombre inclusivo, pero vemos también que él también fue un hombre trabajado por el Señor. Pero entonces aquí llegamos a un punto, es que en nuestro hombre natural a Dios no le agrada ese servicio. Entonces también Dios expuso a Juan de cierta manera. Y aquí estos relatos me llevan mucho a Job capítulo 40, cuando el Señor habla con Job y le muestra esta bestia Behemoth, la otra bestia Leviatán. Y esta bestia Behemoth era de cierto modo tranquilo, paciente, pero a la hora de la verdad era un monstruo, era agresivo también, era fuerte. Pero Leviatán era alguien más rápido, era alguien un monstruo más agresivo, era más impulsivo, pudiera decirse. Pero ninguno de estos dos le sirve al Señor. Muchos podemos ser como Behemoth, somos tranquilos, somos pacientes, somos pasivos, pero cuando sale ese viejo hombre sale un monstruo terrible. Y muchos somos también como Leviatán, somos impulsivos, no soportamos a los demás. Entonces, ninguno de estos dos en el servicio al Señor son agradables para Dios. Entonces, qué maravilla que nosotros podamos ser de aquellos que el Señor nos llamó, atendimos su llamado y ahora el Espíritu de verdad está en cada uno de nosotros haciendo esa obra transformadora, sacando ese Behemoth, sacando ese Leviatán de en medio nuestro, expulsando todo aquello que no es de Cristo y Cristo llenándonos con sus elementos santos. Qué maravilloso este trabajar de nuestro Dios. Por eso reiteramos también la necesidad de ser sencillo en la obra del Señor. Muchas veces nos complicamos con asuntos, que si esto no me gustó, que si me gustó. Muchas veces nos complicamos y empezamos a poner peros y cosas. En realidad nosotros tenemos que ser sencillos para la obra del Señor. Debemos ser sencillos. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, cuando estamos sirviendo y estamos fervientes, somos sencillos. Cuando comenzamos a complicarnos podemos entrar en muerte espiritual. Entonces, no nos compliquemos tanto, amados hermanos. Seamos sencillos al servir al Señor. De hecho, Adán, antes de la caída, era un hombre sencillo. Para él solamente estaba la voz de Dios, solamente estaba el huerto, estaba lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y él practicaba con sencillez ese asunto. Pero después de la caída se complicó. Después de la caída entonces empezó a coser hojas de higuera, se excusó. Entonces vemos que ser complicados nos trae problemas. Debemos ser sencillos ante el hablar de Dios, sencillos ante el hablar de los profetas. Debemos ser aquellos que toman la palabra profética y sin excusas, sin problemas, practiquemos esta palabra profética que el Señor está trayendo a través de nuestros siervos, nuestros hermanos. Y después de la caída, ahora cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad. Ya muchas veces no tenemos la verdad de Dios como nuestra verdad, sino que ahora muchas veces después de la caída, nosotros tenemos nuestra propia verdad. Y usted podrá decir, oye, ¿cómo así que cada quien tiene su propia verdad? Sí. Si usted tiene una opinión, su opinión es su verdad. Y usted esa opinión la defiende y si no la toman en cuenta se molesta. Esa opinión que de pronto puede ser buena. Pero si usted defiende y ama mucho su opinión es su verdad. Pero Dios no quiere que nuestra opinión sea nuestra verdad. Nosotros tenemos que tomar la verdad de Cristo, su evangelio, su palabra como primicia en nuestra vida. Bien, Él anhela que nosotros, solo Él sea la verdad en nuestra vida, en nuestra realidad, sea Cristo mismo, su palabra que sea expresada en nuestro ser. Bien, ya en los registros del evangelio de Juan vemos un Juan transformado, un Juan amoroso. No vemos ya ese Juan queriendo
que descienda fuego del cielo, sino que ya vemos un Juan siendo transformado y renovado por el Señor. Y vamos a verlo aquí en Juan capítulo 13, versículo 23, dice: uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Entonces vemos aquí que el mismo Juan se denominaba como el discípulo que amaba a Jesús y también como el discípulo que Jesús lo amaba a él. Juan capítulo 20, verso 22, Juan 21, 7 y 20, vemos estos aspectos, que ya Juan no era el mismo Juan que mandaba descender fuego del cielo, ni que hacía exclusión de personas, sino un Juan siendo transformado por el Señor. Bien, Moisés, quiero hacer una pequeña comparación. Juan era un hombre íntimo del Señor. De hecho, cuando estaban Jesús crucificado, de los discípulos era el único que estaba al pie de la cruz. Era el que estaba siempre cerca, siempre cercanito ahí al Señor, siempre en intimidad con Cristo. Y esto también me hace una alusión a Moisés. Moisés era un hombre que era también muy íntimo de Dios. Y Moisés aseguró de Dios una promesa, que la presencia de él mismo le daría descanso. Moisés conocía los caminos del Señor, Moisés conocía el corazón de Dios. Y Moisés aseguró, por ser tan íntimo de Dios, aseguró de Dios esa promesa, que su presencia le daría descanso y su presencia lo acompañaría siempre. Pero Juan también era un íntimo del Señor, y Juan también aseguró algo del Señor, y es que el ministerio del apóstol Juan es el que traerá al Señor de regreso cuando el Señor venga nuevamente. Qué maravilloso es ser íntimos de Dios, y esto es algo que necesitamos, y esto es algo práctico. Es algo práctico, no es algo doctrinal, no es algo que me sé, tampoco es una experiencia que viví hace 20 años. Ser íntimo de Dios se requiere todos los días. Se requiere de pagar un precio por amor a mi Señor, por amor a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Se requiere un precio de oración, un precio de intercesión, se requiere un precio de amar a los hermanos y a la iglesia, de clavar mi viejo hombre en la cruz del Calvario, para que también el Señor nos resucite y nos glorifique cuando fuere tiempo. Oh Señor Jesús, qué importante es intimar con Dios. Hoy estamos en este ministerio del apóstol Juan, ministerio el cual nos lleva a practicar y a vivir la palabra. Antes que ser una persona letrada, un teólogo, este ministerio nos lleva a vivir y que esta palabra se constituya en todo nuestro ser. Que vivamos, que practiquemos esta palabra, que seamos personas inclusivas, que no seamos de corazón estrecho, que podamos abrir nuestro corazón a la iglesia, a los hermanos, ser incluyentes, que podamos ser aquellos que el Señor cuenta con cada uno de nosotros para traer al Señor de regreso. Esta es la comisión final, esta es nuestra comisión, traer al Señor de regreso. Y el Señor quiere contar con usted y quiere contar conmigo. Pero no solamente basta ser llamados. Tenemos que ser aquellos que en nuestro día a día tenemos una actitud de escogidos. Cuando nos levantamos en la mañana tenemos que decir: el Señor me escogió, el Señor me llamó, el Señor me escogió y estoy aquí. Y haciendo esto de pronto podemos tener una mejor actitud. Ser escogido de Dios, mi hermano, no es cualquier cosa. Muchos están en este mundo sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Pero el Señor nos llamó a nosotros, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, tenemos algo precioso que los profetas anhelaron y no pudieron ver, tenemos el Espíritu de realidad en nosotros, tenemos la iglesia, tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos tantas cosas maravillosas para nosotros y tenemos que aprender a valorar estas cosas. Somos los escogidos de Dios, somos los llamados de Dios, pero necesitamos diariamente también escoger al Señor. Necesitamos diariamente comportarnos como esos escogidos de Dios, no importando fechas, no importando horas, no importando calendario. Tenemos que dar prioridad a la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es usted y soy yo. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Será que nuestra prioridad es Dios y su propósito? ¿Es Dios y su plan? Bien, yo quiero finalizar este mensaje haciendo una oración por usted que está ahí en su casa, que pueda también orar conmigo, y si está con más personas, que podamos orar todos juntos. Señor, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te alabamos. Queremos ser aquellos con los que tú cuentas para traer tu reino de regreso. Queremos ser aquellos que predican el Evangelio hasta el fin, para testimonio a todas las naciones. Señor, te anhelamos. Queremos que tú siempre estés cerca de nosotros. Queremos ser aquellos que somos los íntimos tuyos, con los cuales
tú tienes intimidad con los cuales podemos estar siempre ahí en el lugar santísimo. Señor, te bendecimos a cada familia de la iglesia en Medellín y de sus alrededores, de todas las personas que puedan estar viendo esta hora, este tutorial, este video. Te agradecemos, Señor, porque has sido bueno, bondadoso y fiel para con cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu plan, gracias por tu propósito y gracias por tu palabra, porque cada vez que nos hablas, nos iluminas, nos tocas, nos llamas y nos sigues llamando a perseverar en la palabra de tu paciencia. Te bendecimos en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Eres el Rey de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.